Voy a grabar la clase para que sus compañeros y compañeras puedan verla más tarde. Entonces, este tema número 1 habla acerca de los medios masivos de comunicación, características y funciones. En esta parte hemos analizado estos dos fragmentos de noticias a través de estas preguntas sobre el contenido y estas dos preguntas sobre la reflexión y el análisis de nuestro contexto y nuestra cultura general que tenemos cada uno. Ahora vamos a ver la teoría. ¿Qué es eso de la teoría? Tenemos que saber qué son los medios de comunicación, para qué nos sirven, cuál es su estructura, en qué nos pueden ayudar a través de la historia, cómo han ido desarrollándose estos medios de comunicación y otras cosas más sobre la teoría, ¿ya? Medios masivos de comunicación. La comunicación es una herramienta para entendernos, conseguir lo que queremos y lo que necesitamos. Por ello, los medios de comunicación tienen la finalidad de informar, educar y entretener a toda la población. Tres finalidades importantes. Informar, por un lado, educar a toda la población y, por otro lado, también entretener, que es algo, porque el entretenimiento también es algo importante para las personas. Los medios masivos de comunicación son los canales que emiten información a grandes poblaciones. Por eso se dice medios masivos, porque a través de estos medios se puede informar a grandes masas de población, a grandes poblaciones de manera simultánea. De acuerdo al formato y la plataforma, los medios se agrupan en impresos, que pueden ser los periódicos, revistas, semanarios, los radiofónicos, que son las emisoras de radio, que aún todavía se siguen escuchando, los medios audiovisuales y las redes sociales. Los medios audiovisuales pueden ser la televisión y el cine. Y las redes sociales son aquellos formatos que conocemos a través de Internet. Los medios impresos. La información se emite de manera impresa. Ustedes ya conocen un periódico, por ejemplo, aquí hay un periódico, aquí hay otra revista. La información se emite entonces de manera impresa. En este grupo se encuentran los periódicos y revistas. Sus orígenes se remontan a la invención de la imprenta moderna de 1440 por el alemán Johannes Gutenberg. Entonces, desde ese siglo se ha ido imprimiendo, se ha ido difundiendo este tipo de formato impreso, ¿ya? Hasta la actualidad también, ¿no? Pero con la aparición de lo que es las redes sociales, el Internet, ha ido bajando su difusión. Ya no podemos, hay algunas personas que sí acceden todavía a lo que son las revistas y los periódicos para leer, en los cuales vienen ciertos tipos de noticias, reportajes, entrevistas y todo ese tipo de géneros noticiosos. También tenemos la radio. En este tipo de medio de comunicación, la información se transmite por medio de señales sonoras y puede ser AM o FM. ¿Qué significa AM? Amplitud modulada, y FM, que significa frecuencia modulada. Por lo tanto, la radio es un medio eficiente e inmediato. Pese a los años, continúa siendo vigente. Hay algunas personas, especialmente en las comunidades, provincias, o personas que todavía no tienen acceso a Internet o a la televisión, utilizan aún para comunicarse la radio. También en las ciudades, ¿no? En los medios de transporte público, en los taxis, los micros, se puede ver que las personas aún siguen utilizando la radio para poder comunicarse. La invención de la radio en muchos países se atribuye a Alexander Stepanovich Popov de Rusia.
también a Nikola Tesla, Missouri, y Guillermo Marconi, del Reino Unido, y Julio Cervera, de España, por sus primeras demostraciones. Estas personas, estos inventores, han descubierto cómo se puede transmitir la voz a través de ciertos mecanismos y que llegue a otros lugares, ¿no? Que esta información se transmite por medio de señales sonoras. Eso es lo que descubrieron ellos, y entonces a través de los años también se ha ido mejorando, se ha ido ampliando esta forma de comunicarse. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y hasta la actualidad se sigue manejando esta forma. También tenemos el cine. Es un medio audiovisual que apareció a finales del siglo XIX, asociado al arte y al entretenimiento. Inicialmente fue un instrumento para la difusión de propaganda e información. En la actualidad quedó desplazado por la televisión y las redes sociales. Entonces vemos que en la actualidad solamente sirve como entretenimiento, porque está asociado al arte, ¿no? En el cine o en la pantalla grande nosotros podemos ver a personas que están actuando y están haciendo arte. En sus inicios dice que fue un instrumento para la difusión y propaganda y también información. Pero en nuestros tiempos ahora solamente se lo ve como un entretenimiento. También tenemos otro medio de comunicación que es la televisión. Es un medio audiovisual que surgió en la década de 1920 y se caracteriza por integrar los géneros informativo, publicitario, documental, de entretenimiento y otros. Es el que en la actualidad también lo podemos ver, utilizar todavía para poder encontrar quizás algún programa favorito de entretenimiento, programa de información. Encontramos también publicidad y otros programas, otros tipos de programas en la actualidad, ¿no? Y aquí encontramos lo que es el Internet y las redes sociales. El mensaje se emite a través de textos, escritos, sonoros, audiovisuales o una combinación de todos ellos. En él confluyen todos los géneros periodísticos. Es decir, dentro de estos subgéneros se pueden encontrar los géneros periodísticos, ¿no? Porque se combina todo, ¿no? Es un medio horizontal, multidireccional, que carece de fronteras, anónimo y descentralizado. Si bien estas empresas, fíjense, aquí hay desde 1997 que han ido inventándose o creando las primeras redes sociales o plataformas en el Internet, han ido surgiendo varias, ¿no? Y han ido modificando cada vez, actualizándose cada vez mejor. Y dice que estas empresas obviamente tienen se podría decir, dueño o un inventor de estas redes, ¿no? Si bien dice acá en el texto que es anónimo, pero este tipo de formato carece de fronteras, es decir, puede ingresar donde sea. Este medio se volvió masivo a partir de la aparición del Internet durante la década de los 90 y no dejó de evolucionar hasta la fecha. Fíjense, 1999, 2002 acá, 2003, 2004 el Facebook, 2005 YouTube, 2006 Twitter y otros, 2007, 2009 WhatsApp, 2010 Instagram y otros, hasta 2020 que es Clubhouse. Esa sí no la conozco, tal vez ustedes sí. 2016 TikTok. Y así van evolucionando estas redes sociales, ¿no? Y que son muy concurridas. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los medios masivos de comunicación? En general, se le atribuyen tres funciones básicas. Una que es la de informar, otra que es la de entretener y otra que es la de educar.
¿Y qué se informa? Se informa a través de las noticias, entrevistas, reportajes, etcétera, ¿no? Vemos esto en las plataformas de las radios, de la televisión, en plataformas de internet, podemos encontrar todo tipo de información. Otro tipo de función es la de entretener a través de películas, telenovelas, series, programas deportivos y otros. Como también hay juegos, hay de forma escrita, de forma audiovisual, todo este entretenimiento que también contribuye a las necesidades que tiene el ser humano, ¿no? Y otra que es la otra función es de educar a través de productos o programas culturales, programas con temáticas de salud, programas con temáticas de educación y otros, en las que su función sería de educar al ciudadano común. Estas tres funciones cumplen los medios masivos de comunicación. Obviamente que en un programa de televisión no vamos a encontrar todas estas tres funciones. Puede que encontremos solamente la función de informar, o la función de entretener, o la función de educar. Después tenemos un análisis. A ver si me da el tiempo. Dice este señor Rodríguez en el 2004, establece en su estudio Comunicación y Educación las siguientes puntualizaciones que ayudarán a apreciar la intencionalidad de los medios masivos. Dice que los medios comunican representaciones, no transmiten la realidad de manera transparente. Es decir, comunican interpretaciones, lecturas o versiones de fenómenos construidas por los comunicadores según su opinión y posición. Aquí viene lo que les iba diciendo en un principio, que no siempre lo que vemos en las noticias, en la televisión, o que los medios de comunicación cumplen con imparcialidad o informan con imparcialidad. Aquí viene la respuesta que nos dice, los medios comunican representaciones y no transmiten la realidad de manera transparente. Es decir, comunican nada más interpretaciones, lecturas o versiones de los fenómenos que son construidas por los comunicadores, según su opinión y posición. ¿Ya? Supongamos que un medio de comunicación va parcializado o está parcializado con la línea política que tiene el gobierno actual, o quizás con una línea política que está en contra del gobierno actual, ¿no? Entonces, en esa transmisión o en esas representaciones de noticias, va a dar su opinión y su posición de acuerdo al alineamiento que tiene ese medio de comunicación. Ya es por eso que les decía que hasta cierto punto son imparciales, pero si profundizamos más la información, vamos a ver que son parcializados a cierto tipo de pensamiento o ideología. Nos dice también, los mensajes son producidos por agencias que tienen intereses, fines y organizaciones diversas. A ver, el tiempo se me está acabando, voy a cortar la grabación. Me permiten un ratito.